En las montañas del norte de la península ibérica nació un reino pequeño, remoto, pero destinado a cambiarlo todo, el reino de Asturias. ¿Fue realmente el primer bastión cristiano contra Al-Ándalus, o una construcción política creada siglos después? Hoy vamos a separar el mito de la realidad. En el año 711, el reino visigodo, debilitado por luchas internas, se derrumba tras la decisiva derrota en la batalla de Guadalete. En apenas unos años, un ejército musulmán conquista casi toda la península, instaurando lo que conocemos como Al-Ándalus. Las grandes ciudades visigodas como Toledo, Mérida o Sevilla caen una tras otra. Parecía que toda Hispania quedaría bajo dominio del califato omeya. Pero en el norte, entre las escarpadas montañas de la cordillera cantábrica, algo diferente estaba a punto de ocurrir. Un pequeño territorio de difícil acceso y con una población acostumbrada a resistir no se iba a someter tan fácilmente. Este fue el escenario donde empezó a gestarse una historia que cambiaría para siempre el futuro de la península. Y en el centro de esa historia emerge una figura legendaria, Don Pelayo. Pero ¿quién fue realmente? Las crónicas posteriores, como la albeldense o la de Alfonso XIII, lo presentan como un noble visigodo, un miembro de la élite que escapó del sur para organizar la resistencia en el norte. Esta versión lo convierte en el heredero directo del caído reino de Toledo, dándole legitimidad a su causa. Sin embargo, muchos historiadores hoy en día plantean una visión diferente. Apuntan a que Pelayo podría haber sido un líder local astur, uno de los muchos caudillos que gobernaban estas tierras y que simplemente se negó a pagar tributos a los nuevos señores musulmanes. Quizás no era un noble visigodo, sino un jefe local defendiendo su tierra y su gente. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Pelayo se convirtió en un símbolo, el hombre que dijo no, el líder que se atrevió a desafiar al poder dominante y encendió la primera chispa de resistencia. Esa chispa nos lleva a uno de los episodios más famosos y controvertidos de nuestra historia, la batalla de Covadonga, en el año 722. Para las crónicas cristianas fue una intervención divina, un milagro donde un pequeño grupo de valientes, ayudados por la Virgen María, aniquiló a un ejército musulmán inmenso. Hablan de rocas que se desprendían de las montañas y de flechas que se volvían contra los propios atacantes. En cambio, las crónicas musulmanas de la época apenas mencionan un enfrentamiento menor, una escaramuza contra 30 asnos salvajes refugiados en las montañas, a los que no merecía la pena perseguir. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en ese angosto valle? Lo más probable es que no fuera una batalla campal épica, sino una emboscada muy bien ejecutada. Un pequeño contingente musulmán, enviado a sofocar la rebelión de Pelayo, fue sorprendido en un terreno que no conocía y derrotado por hombres que luchaban en casa. Lo importante de Covadonga no fue el tamaño del enfrentamiento, sino su enorme significado simbólico. Fue la primera victoria. Demostró que era posible resistir, y esa victoria moral fue el verdadero catalizador para todo lo que vino después. Tras la victoria en Covadonga, Pelayo establece la capital de su incipiente poder en Cangas de Onís. No nos imaginemos una gran corte con palacios de piedra. Al principio, este reino era poco más que un núcleo de poder local, un liderazgo militar basado en la lealtad personal a Pelayo. Era un refugio, sí, pero un refugio frágil y aislado. Durante sus primeros años, la principal preocupación no era la reconquista, un concepto que tardaría siglos en aparecer, sino simplemente sobrevivir. Defenderse de posibles expediciones de castigo y consolidar su autoridad sobre otros líderes locales, astures y cántabros. Aquí, en este pequeño rincón protegido por las montañas, comenzó la lenta construcción de una identidad política y cultural diferenciada del sur islámico. Un lugar donde las viejas costumbres, la lengua y la religión cristiana podían pervivir y evolucionar. Fue el primer ladrillo de un edificio que tardaría siglos en completarse. El reino que Pelayo fundó no se quedó estancado. Tras su muerte y el breve y desafortunado reinado de su hijo Fabila, quien según la leyenda murió atacado por un oso, llegó al poder Alfonso I. Él era yerno de Pelayo y duque de Cantabria, y con él, el reino dio un salto cualitativo.
Alfonso I aprovechó las revueltas internas en Al-Ándalus para expandir su influencia. No conquistó territorios para repoblarlos, sino que creó una amplia franja despoblada al sur de la cordillera, el llamado Desierto del Duero, que actuaría como una barrera defensiva natural. Anexionó Galicia, consolidó su poder en Cantabria y parte de lo que hoy es el País Vasco, sentando las bases de un reino mucho más sólido. Más tarde, con Alfonso II el Casto, el reino vivió su primer gran esplendor. Trasladó la capital a Oviedo, organizó la corte a imitación de la antigua monarquía visigoda, impulsó el arte prerrománico asturiano y fundamentalmente promovió la idea de que su reino era el heredero directo y legítimo del reino visigodo de Toledo. Es aquí, con Alfonso II, donde nace de verdad la narrativa de la Reconquista como una misión para restaurar el orden perdido. Entonces, ¿fue el reino de Asturias un mito fundacional creado siglos después para justificar la expansión de los reinos cristianos o una realidad histórica tangible? La respuesta está en un punto intermedio. Es innegable que los cronistas de la corte de Alfonso III en el siglo IX exageraron y mitificaron los orígenes del reino. Presentaron a Pelayo como un noble visigodo y a Covadonga como una batalla milagrosa para legitimar su poder y presentarse como los herederos naturales de la Hispania perdida. Crearon una narrativa de propaganda muy efectiva, pero eso no significa que el reino no existiera. Fue pequeño al principio, ¿sí? Fue frágil y estuvo aislado, también. Pero fue real. Fue un núcleo de poder político independiente que resistió, sobrevivió y finalmente se expandió. La clave está en entender que la idea de Asturias como heredera de los visigodos fue una construcción posterior, pero el reino como entidad política fue una realidad desde el siglo VIII. Y ese legado, esa mezcla de historia y mito, sigue profundamente arraigado en la Asturias moderna. Cuando paseas por Cangas de Onís, visitas los monumentos prerrománicos de Oviedo o subes al santuario de Covadonga, estás pisando los escenarios de esa historia. La identidad asturiana actual sigue muy vinculada a esa narrativa de resistencia inicial. El lema «Asturias es España» y lo demás «Tierra conquistada» puede ser una simplificación histórica, pero refleja un orgullo que nace directamente de aquellos tiempos. Pelayo, la Cruz de la Victoria, las montañas protectoras. Todos estos elementos forman parte de un imaginario colectivo que ha sobrevivido durante más de 1200 años y que sigue definiendo el carácter de esta tierra. El reino de Asturias no fue un simple mito. Fue el germen de una historia increíblemente compleja, llena de propaganda, pero también de valentía, llena de luces y sombras, de política y fe. Una historia que marcó el destino de toda la península y que de alguna manera sigue viva en las piedras, las montañas y la gente del norte. ¿Y tú? Acabas de descubrir su verdad. Si te apasionan estas historias épicas que han forjado nuestro pasado, no olvides suscribirte y activar la campanita. Acompáñame en el próximo viaje a los momentos más fascinantes de la historia. Gracias por estar ahí.